clase pasada, dado que yo me he demorado. Vamos a ver lesiones intersticiales del pulmón. Antes de empezar, les voy a mostrar un poquito cómo es el intersticio pulmonar, que lo van a profundizar el 20 de este mes con el doctor Espina, que va a hablar de intersticio específicamente. Ahora yo les voy a dar una cosa así muy grosera, muy panorámica. Con este avanzo, ¿no? Con los de abajo. No, con los de abajo. Son dos flechitas, una para adelante y una para atrás. Ese es para atrás y el otro es para adelante. Bien. Bueno, los objetivos de la clase son que ustedes tengan una idea de neumonías intersticiales idiopáticas, colágenopatía, sarcoidosis y alveolitis alérgica. Ustedes dirán por qué está todo mezclado, porque las neumonías intersticiales idiopáticas dan unas imágenes a veces bastante difíciles de distinguir de las colágenopatías, de la sarcoidosis y de la alveolitis. Entonces vamos a empezar viendo neumonías intersticiales idiopáticas y después las vamos a comparar con las imágenes de las colágenopatías, sarcoidosis y alveolitis alérgica. Esto seguramente lo han visto en algún momento, cómo está compuesto el intersticio pulmonar. Ustedes saben que el tejido conectivo rodea a El de abajo te pasa. rodea a los vasos desde el ilio pulmonar hasta la periferia del pulmón. Es decir, los vasos y la parte bronquial está rodeada por una malla de tejido conectivo que lo acompaña a vasos y bronquios hasta sus últimas bifurcaciones. Este es el llamado tejido peribronquiovascular. Aparte de este tejido peribronquiovascular, existe una red fibrosa de tejido conectivo a nivel subpleural. Toda la zona subpleural, por debajo de la pleura visceral, está cubierta de tejido conectivo, que se introduce dentro del pulmón a través de los septos subpleurales. Todo eso hace una armación fibrosa del pulmón que impide que el pulmón esté colapsado, ¿no es cierto? No solamente el aire, por el intercambio gaseoso, el pulmón no se colapsa totalmente, sino que está este esqueleto de tejido conectivo que lo envuelve. También tenemos tejido conectivo a nivel del intersticio, a nivel intralobular y centrolobular. El tejido conectivo intralobular y centrolobular a su vez se conecta con una red fibrosa que determina que el lobulillo secundario también esté envuelto en una red fibrosa. Todo esto es el esqueleto de tejido conectivo del pulmón. Con respecto al lobulillo pulmonar secundario, es una unidad de tejido pulmonar rodeada por tejido conectivo y también se la llama unidad funcional del pulmón. Fíjense ustedes qué bien se demarcan acá estos lobulillos secundarios. Esta es una tomografía, este paciente no tenía nada patológico, pero algunas veces en un pulmón normal uno puede ver algunos lobulillos secundarios. Fíjense que tiene una forma poliédrica, puede tener 5 o 6 lados, no son todos iguales, algunos son más grandes que otros, y está rodeado por septos de tejido conectivo. Las ramas de la arteria pulmonar y las ramas de los bronquios se dividen y llegan hasta el centro del lobulillo. Y ustedes la van a ver ahí como dos puntitos, uno blanco, que es el vaso, y uno oscurito, que es la rama del bronquio o bronquiolo. Y los septos por donde corren los linfáticos y las venas. A veces este lobulillo secundario, cuando se encuentra en ciertas propiedades afectado, va a cambiar totalmente de estructura. Cuando hay un engrosamiento de las paredes o de los septos del lobulillo, o cuando hay contenido dentro del lobulillo, se puede producir, ¿qué cosa? ¿Qué patrón? Patrón en vidrio esmerilado
o si está totalmente ocupado el lóbulo secundario, patrón neumónico. La otra cosa que uno puede ver muchas veces son los septos subpleurales. Fíjense ustedes. Hay septos subpleurales de paredes engrosadas que forman las famosas líneas B de Kerner. ¿Qué patrones vamos a ver nosotros en las neumonías intersticiales idiopáticas y en las otras patologías similares, sobre todo en las colágenopatías? El panal de abeja, que puede ser un panal de abeja pequeño o puede ser un panal de abeja más grande. Acá es un patrón de panal de abeja pequeño, de localización bien subpleural. Patrón en vidrio esmerilado, es decir, cuando la densidad dentro del lobulillo es más alta que la del pulmón normal. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento de densidad dentro del lobulillo, pero las estructuras vasculares se visualizan, cosa que no ocurre en la neumonía. En la neumonía lo único que se ve es el bronquio que pasa por la zona consolidada. Y en las neumonitis, sobre todo en este caso, lo que se ve son los vasos. El bronquio no se ve. Muy bien, acá tenemos líneas de Kerner, eso como se ven. Y acá tenemos también un patrón reticular fino, donde ya las líneas no son perpendiculares a la pleura, como las líneas de Kerner, sino que hay todo un entramado fino, donde toda esa malla fibrosa está engrosada. Este sería el patrón reticular fino. Todas estas cosas nosotros vamos a ver en las patologías que vamos a empezar a estudiar ahora. Bueno, acá tenemos el patrón en vidrio esmerilado, en este caso parcheado. Fíjense que no es todo el pulmón, sino que hay sectores. Fíjense cómo los vasos se ven perfectamente en el patrón esmerilado. ¿Saben por qué se ven los vasos? ¿Por qué se ven? Porque son mucho más densos que el tejido que se encuentra dentro del lobulillo secundario o que determina el engrosamiento de los septos, que son las dos causas del patrón en vidrio esmerilado. Y en este caso, un patrón en vidrio esmerilado más difuso. Acá más parchado, acá más difuso. Bueno, las neumonías intersticiales idiopáticas son enfermedades poco frecuentes. Son inespecíficas, empiezan con tos, disnea. Su clasificación se basa en un diagnóstico conjunto, histológico y tomográfico. Muchas veces con la tomografía nada más se puede hacer el diagnóstico de qué tipo de neumonía intersticial tenemos, pero otras veces se requiere de una función biópsia para hacer el diagnóstico histológico. La edad, el sexo, el tabaco, el curso de la enfermedad favorecen al diagnóstico. Hay sobre todo dos neumonías intersticiales que ya vamos a ver que están asociadas al hábito del fumar y otra que está asociada más bien a la edad, así que es muy poco frecuente o mínimamente frecuente en gente joven y es mucho más frecuente en gente mayor de los 50 años. Y luego tenemos los diagnósticos diferenciales que también vamos a ver, la ulitis, la apatías, sarcoidosis, etc. Muy bien, esto lo van a ver en los libros, ¿no es cierto? La clasificación de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Respiratoria Europea, que clasificó a las neumonías intersticiales idiopáticas de 6 entidades. Hay dos que son los más frecuentes, ¿no es cierto?, que son la fibrosis pulmonar idiopática, que está asociada a la edad, y otra que es las neumonías pulmonares, otras neumonías pulmonares idiopáticas diferentes a la fibrosis pulmonar idiopática, que son la neumonía intersticial no específica, la organizativa bronquiolítica, la bronquiolitis respiratoria, la enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía inflamativa, la linfoidea y la intersticial aguda. Bueno, entonces tenemos dos grupos completamente diferentes en su evolución y en su comienzo.
La fibrosis pulmonar idiopática es fibrosis pulmonar idiopática es lo que define la clínica. Uno dice, este paciente probablemente tenga una fibrosis pulmonar idiopática por la clínica. Y neumonía intersticial aguda es el diagnóstico tomográfico. Muy bien, ¿a qué llamamos fibrosis pulmonar idiopática neumonía intersticial usual? Como ya les dije, la fibrosis pulmonar idiopática es el síndrome clínico y la neumonía intersticial aguda las manifestaciones radiológicas y tomográficas. ¿Cuál es el patrón tomográfico? Un patrón reticular con una distribución predominantemente basal y periférica. Eso es fundamental. Porque ustedes van a ver que la neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática y otros tipos de neumonía, la distribución de la parte patológica es diferente. En esta hay una distribución gradual, mucho menos arriba y mucho más en las bases y en las regiones subpleurales, a diferencia de las otras. La presencia de canal de abeja con macroquistes, la presencia de bronquiectasis con tracción postfibrótica, porque hay mucho tejido cicatrizal en la neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática. Y la ausencia de nódulos, consolidaciones y patrones de irritabilidad, a pesar de que algunas neumonías intersticiales usuales o fibrosis pulmonar idiopática pueden presentar cierto grado de patrón irritabilidad. Cuando ustedes encuentran un paciente con clínica de fibrosis pulmonar idiopática, entonces la existencia de OB o opacidad en vidrio merilado no descarta el diagnóstico. Si quedan dudas, va a la biopsia. Ya van a ver por qué va a la biopsia. El diagnóstico histológico de fibrosis pulmonar idiopática es la causa más frecuente de neumonía intersticial. Bueno, entonces ya lo habíamos visto. Fíjense que malo el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática en neumonía intersticial usual, ya que el pronóstico de vida de ese paciente es un promedio de 2 a 4 años. Es el paciente típico que va a la insuficiencia respiratoria. La radiografía al principio puede ser normal, en 10 a un 40%, pero ya el paciente tiene la clínica de alteraciones del intercambio gaseoso. Y se caracteriza entonces por un volumen pulmonar disminuido, reticulación y gradiente de ápices a bases. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Hay criterios mayores y criterios menores. Fíjense primero en los menores, porque esto es muy importante. Un paciente de 35 años no puede tener una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, el dato clínico, cuando ustedes van a hacer diagnóstico, la edad es importantísima. ¿Qué edad tiene el paciente? Porque puede ser que esa neumonía intersticial que ustedes están viendo sea otra, no la fibrosis pulmonar idiopática. Tiene una duración mayor a 3 meses, porque es un proceso crónico. Un proceso crónico que se va desarrollando con disnea, tos seca, el paciente se cansa cuando camina varias cuadras, se agita cuando sube escaleras. Esa disnea es de comienzo insidioso y en la clínica hay sonidos binasales de tipo velcro. Nadie se le dio velcro. Ah, no, velcro, está bien. Velcro. ¿Cómo? No había leído velero. Velcro, yo leí velero. No, yo leí velero. Acá falta la... Excluir a otras enfermedades intersticiales siempre hay que hacerlo. Ver si el paciente está con la neuropatía, si no está tomando sobre todo drogas que puedan producir un efecto tóxico, o
las anormalidades ventriculares binasales y un patrón en vidrio ilustrado ausente o mínimo. Muchas veces, cuando no hay otra prueba diagnóstica, hay que recurrir al VAL o a una biopsia transbronquial para hacer el diagnóstico definitivo. Fíjense qué típica que es la distribución. Tenemos muy poco en los vértices o casi nada, y aparecen las lesiones con un gradiente siendo mucho mayores, ¿no es cierto?, a medida que nos acercamos a la fase pulmonar. Esto que ven acá es fibrosis con lesiones cicatrizales que producen dilataciones de los bronquios que se llaman bronquiectasis post-presión o post-fibrosis, forman verdaderas bolsas. Entonces, ¿cuál es el patrón tomográfico? Distribución subpleural con gradiente apicobasal, panal de abeja grande, no pequeñito como el que vimos, opacidades reticulares por la fibrosis y bronquiectasia porque esa misma fibrosis, recuerden el tejido conectivo que rodea los vasos y los bronquios, está activo, y cuando cicatriza, estira esos vasos y esos bronquios, sobre todo a los bronquios, y los transforma en bolsas totalmente inactivas. Impide el intercambio gaseoso. Este es un paciente de 64 años, con opacidades ventriculares y panal de abeja. Fíjense, no es muy buena la definición, pero hay un panal de abeja grosero, hay fenómenos de fibrosis subpleural, también acá hay panal de abeja, y hay una progresión. Meses después de esta tomografía, el paciente empeora. Acuérdense que este paciente se va a morir en pocos años. Acá tenemos otro. Fibrosis basal, gradiente, mucho menos en las porciones inferiores, que sería el lóbulo medio, ápices más disputados, y mucha fibrosis basal, fíjense cómo están estirados estos bronquios, engrosado el intersticio pelibronco-vascular, fíjense estas imágenes, todo esto es cicatrizal y con un patrón en canal de abeja. Bueno, acá tenemos otro, menos severo, pero también, esto probablemente es tomado no en su fase ya terminal, ¿no es cierto? Fibrosis, acá hay un poco de panal de abeja, por eso panal de abeja en algunos casos puede haber, pero lo que predomina, fíjense, los quistes grandes, el panal de abeja grande, no el microquiste. Y la distribución, más respetado los vértices, eso es fundamental, porque el diagnóstico diferencial con otra neumonía intersticial, que vamos a ver ahora, es ese, justamente. La otra no tiene gradiente y esta tiene gradiente. Bueno, ¿con qué seguimos? Con la neumonía intersticial no específica. Esta es la contrapartida en la distribución de la patología con la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es irreversible, esta es tratable. Esta tiene buena evolución, esta tiene pésima evolución. Pero las imágenes son muy parecidas. En la neumonía intersticial no específica puede haber opacidad en vidrio esmerilado, basal, periférico, con o sin líneas irregulares. Una distribución difusa del gradiente, no hay gradiente como la neumonía intersticial usual. Puede haber bronquiectasias y bronquiolitasias. Hay panal de abeja, en el 10 al 20%, y afecta el 10% del parénquima, y siempre son microquistes. O sea que microquistes, asócienlo más a la neumonía intersticial no específica que a la neumonía intersticial usual. Tenemos acá la necesidad de hacer el diagnóstico diferencial
intersticial no específica. ¿Eso está? Fíjense la distribución en la neumonía intersticial no específica. Afecta la región subpleural de todo el parénquima. Tiene una distribución diferente. Acuérdense que la otra afectaba a los grandes. Puede haber virus perinada. Y hay, como en la otra, opacidades reticulares, en la otra no hay nódulos, acá puede haber. Hay panal de abeja, pero no microquistes, en la otra hay macroquistes, y tiene una característica: tratado con corticoides mejora. El paciente tiene una vida mucho mejor con el tratamiento, puede vivir mucho más tiempo. Bueno, fíjense, acá vemos estas opacidades basales, son bibasales, como está más demostrado. Ya en la radiografía se observan microquistes, fíjense el tamaño de los quistes, y la distribución no es solamente en las bases, sino es en todo el pulmón. Y aparte hay un patrón de nuestro mediado. Acá también neumonía intersticial específica, fíjense ustedes los microquistes y basales que se extienden acá al lóbulo de la língula. Tienen un predominio basal, pero alteran todo el pulmón. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. La otra cosa es que mejoran con el tratamiento. Esto es pretratamiento y esto es post-tratamiento con corticoides. Esto no ocurre nunca en la neumonía intersticial usual. Muy bien, vamos a la próxima, neumonía organizativa criptogenética. Esta en general, esta es muy fácil de diagnosticar porque no se parece para nada a las otras. El tema con estas son los diagnósticos diferenciales, porque muchas patologías pueden terminar haciendo una neumonía organizativa criptogenética. En la neumonía organizativa criptogenética, el patrón predominante es un patrón parcheado de distribución subpleural y peribronquial de consolidación. Puede haber nódulos mal definidos, pero lo que predomina son las masas. Hay un engrosamiento de la pared bronquial, dilatación bronquial en estas zonas donde predominan las masas. Van a ver ustedes que es muy parecida a un infarto pulmonar. Siempre tiene una localización subpleural, pero siempre son masas, fíjense ustedes, masas pegadas a la pleura y que tienen una tendencia a dirigirse hacia el líquido pulmonar. Masas subpleurales, donde se incluyen bronquios dilatados, bronquíolos, puede haber algún quiste por ahí. Acá hay otra. Esta es la más fácil de diagnosticar, porque las otras no hacen consolidación, ni la usual ni la inespecífica, no consolidan. Esta hace una consolidación subpleural. En una placa de tórax pueden aparecer como una consolidación unio-bilateral con un broncograma aéreo, y el médico que lo ve dice: este paciente tiene una neumonía, pero no tiene fiebre. Bueno, descarten la neumonía organizativa criptogenética. Esto es un corte longitudinal. Fíjense ustedes cómo se ve, y esa tendencia a dirigirse hacia el líquido. La mayor parte de las veces es bilateral, pero puede ser también unilateral. Y la gran cosa para descartar la neumonía organizativa criptogenética es tratarlo con corticoides. Aproximadamente en 2 o 3 semanas de uso de corticoides, esto debe tener un gran componente inflamatorio y se transforma en esto. Hay una rápida respuesta a los corticoides, probablemente más rápida que la de la neumonía intersticial el uno anteriormente. No específico. Bueno, lo próximo es la bronquiolitis respiratoria
respiratoria, enfermedad pulmonar intersticial. Fíjense que acá puse dos puntas. ¿Saben por qué puse la bronquiolitis respiratoria como una neumonía intersticial inflamativa? Porque las dos son causadas por el tabaco. En este caso, cuando ustedes vean un paciente con esta característica, así como con esta era la edad determinante, la fibrosis pulmonar idiopática, lo determinante acá es que el paciente sea un fumador, y tanto así que el paciente deja de fumar y la lesión desaparece. Es total y absolutamente producida por el tabaco. Fíjense, tiene un predominio apical con vidrio esmerilado y nódulos centrolobulares. Los nódulos centrolobulares ustedes los pueden diferenciar de los nódulos intersticiales porque tienen bordes difusos. Los nódulos intersticiales tienen bordes bien definidos. Bueno, no es muy, no sé, ¿ven ustedes el patrón o no? Por ahí si apagamos aquella luz un minutito, apagala y después prendela de nuevo. Bueno, así se ven los nódulos, ¿no es cierto? Hay nódulos, y fíjense que esos nódulos tienen un borde muy difuso. También hay algo de enfisema. Y esta es prácticamente igual. Vidrio deslustrado, opacidades lineales, isquemobronquiolas, superficiales, formas interpretadoras. Fíjense que la distribución, cuando la otra era de dominio apical, esta era de dominio apical, la bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial inflamativa es difusa y subpleural, pero las características de nódulos de patrón en vidrio esmerilado la tienen las dos. Muchos dicen que son 2 grados de la misma enfermedad, ¿no? Uno más leve y el otro más acentuado. Pero de todas maneras están descritas las dos: bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial inflamativa. Fíjense el patrón de vidrio esmerilado, difuso, acá también demarcado, área de vidrio esmerilado. Hay algunos pequeños quistes, engrosamiento de septos y nodulitos. Y esos nodulitos son difusos. Fíjense que hay nodulitos por acá, no estamos viendo bien los vértices, pero eso lo hace más factible de ser una neumonía intersticial inflamativa. Y pequeños quistes, por acá hay pequeños quistes. Esta es otra neumonía intersticial inflamativa. Creo que el lugar donde mejor se ven los nódulos es acá. Ese es un filiado que se confunde un poco con el patrón en vidrio esmerilado, porque no es el filiado de una biliar tuberculosa, donde los nódulos son intersticiales. Es un puntillados centrolobular de muy baja formación. Neumonía intersticial inflamativa. Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Quieren seguir con la luz apagada? Sí, será mejor. ¿Sí? Bueno. Neumonía intersticial linfóidea. Acuérdense, las dos anteriores eran nodulitos de baja atenuación y patrón en vidrio esmerilado. Esta es patrón en vidrio esmerilado deslustrado y pequeños quistes. Bueno, fíjense que el patrón en vidrio esmerilado deslustrado es importante, y sobre ese aumento de densidad difuso que da el patrón en vidrio esmerilado encontramos pequeños quistes. Pero estos pequeños quistes tienen una distribución aleatoria, no son subpleurales como las otras neumonías que tienen. Y luego tenemos la neumonía intersticial aguda. Bueno, en realidad, en su fase aguda, esta neumonía es la más grave, ¿no es cierto? Esta neumonía es
fase aguda puede llevar a la muerte del paciente. Ahora, cuando supera la parte aguda y pasa a la fase fibrótica, el paciente tiene posibilidad de salvarse. Hemocreatinio basal, vidrio filtrado, dilataciones bronquiales, consolidación basales y con ápices. Esto se diagnostica por la clínica, porque es un cuadro bien agudo, a diferencia de todas las demás que son cuadros crónicos. Este es un cuadro bien agudo. Y con un poco de suerte el paciente pasa a la fase fibrótica y entonces ya puede ser tratado, queda con una alteración pulmonar importante porque hay mucho componente fibrótico, pero lo importante es que supere la fase exudativa. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la neumonía intersticial aguda? Es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Fíjense ustedes, es muy parecido. Consolidaciones, patrón empírico pronunciado, bilateral, y esto puede aparecer estados postraumáticos, shock, posterior a accidentes, infecciones pulmonares. Este es el típico motivo de muerte del síndrome de distrés respiratorio del adulto en los pacientes internados en terapia intensiva. Que bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía intersticial aguda, porque se parece. Entonces, acá hay un pequeño resumen, lo vamos a leer todo para que nos queden y recordemos las imágenes. Neumonía intersticial usual, fibrosis pulmonar idiopática, acuérdense, paciente mayor de 50 años. Histológicamente, distorsión arquitectural y como escritor blando, hay un gradiente ápico-basal muy importante, estructural, tienen quistes macro, o sea que hay imagen para la abeja, pero siempre macro, bronquiectasis post-tracción o fibrosis, y no tiene opacidad en vidrio integrado, o si la tiene muy escasa. La neumonía intersticial idiopática o no específica no tiene gradiente ápico-basal, tiene una inflamación crónica y fibrosis. No tiene gradiente subpleural simétrica, opacidades lineales, circulares, microquistes y puede tener patrón epidemiológico. Fíjense en la tomografía, que lo que ustedes van a ver, esta tiene macroquistes y esta tiene microquistes. Esta no OVE o escaso y este sí, bueno, acá ese OVE que no tiene opacidad epidemiológica o patrón epidemiológico. La neumonía organizativa crónica, histológicamente fibrosis organizativa en la vía aérea distal, localización subpleural, hemibronquial, archeada, diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, infartos pulmonares, y llevan a ustedes consolidaciones subpleurales, periféricas, dos programa aéreo y una rápida respuesta a los corticoides. En general, esto ocurre porque cuando uno tiene el diagnóstico de neumonía intersticial no específica, siempre recurre a los corticoides. Entonces separa las que responden a los corticoides de las que no responden a los corticoides. Ustedes se acuerdan que la neumonía intersticial no específica respondía a los corticoides, esta también responde y dramáticamente responde a los corticoides. La bronquiolitis respiratoria, bueno, histológicamente macrófagos intraalveolares pigmentados, tenía un patrón en vidrio filtrado difuso a predominio de los ápices, acuérdense, y podía haber nódulos centrolobulares y patrones vidrio-filtrados. La descamativa, que puede ser, algunos en los temas, cuando lean el tema van a ver que algunos dicen que es una secuencia más avanzada de la bronquiolitis respiratoria, también tiene macrófagos, espacio aéreo, fibrosis, inflamación. Seguramente por el hecho de que ya acá haya fibrosis, se piensa que es una secuencia, ¿no? A predominio del lóbulo superior, no acá hay un error. Está difusa, perdón, esto fue un error. Esta es la predominio del lóbulo superior y esta es difusa. Más a nivel de las bases. Hay vidrio
alveolares, nódulos intraorbilares, y fíjense que ambas dependen de que el paciente sea fumador. Si el paciente no es fumador, se descarta ese diagnóstico. La linfoidea, infiltración de septos alveolares, con células linfóideas, más basal, difusa, vidrio ilustrado y presencia de quistes aleatorios, no subpleurales como las otras. Y la aguda, hay un daño alveolar difuso, a la fase oxidativa, a la fase fibrosa, a predominio de las bases pulmonares y hay consolidación, vidrio ilustrado y dilatación. Entendamos la luz. Acuérdense entonces que acá hay un error. Esto, acuérdense que no es. ¿Está? Muy bien, pasamos ahora a ver las colas neumopatías. Todo lo que vimos hasta ahora eran neumonías intersticiales idiopáticas. Estas enfermedades del colágeno están todas asociadas a ciertos problemas de tipo inmunológico. El tema es que producen imágenes que son difíciles de identificar, de separarlas de la neumonía intersticial idiopática. Son la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica progresiva, el lupus eritematoso, la miositis, la dermatomiositis, enfermedades del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de mortalidad o de morbilidad de las enfermedades del colágeno? La hipertensión pulmonar, porque por la fibrosis que producen, determinan una hipertensión pulmonar, y enfermedades intersticiales del pulmón. Otras alteraciones son alteración de la movilidad esofágica, derrame pleural y pericárdico, adenopatías mediastinales y lesiones osteoarticulares. Bueno, acá vemos un paciente, ¿no es cierto?, con un marcado, es lo primero de definir ante un cuadro que puede ser de hipertensión pulmonar, el tamaño de la arteria pulmonar. Acá mide 3,5 centímetros, no debe superar los 2,9 o 3 centímetros, nunca tiene que ser mayor que la aorta ascendente de la arteria pulmonar. Fíjense que acá tiene un derrame pericárdico. Acá se marcó qué es lo predominante en cada caso. En algunos casos, la presencia de uno de estos signos es bien determinante. Fíjense que la artritis reumatoidea, la neumonía intersticial usual, es la más frecuente, junto con la neumonía intersticial específica. Pero hay un dato: artritis riboartrinoidea y también otros signos de artritis reumatoidea, por ejemplo el derrame pleural. En la esclerosis sistémica progresiva, neumonía intersticial específica, lo más frecuente. En la dermatomiositis, polimiositis, neumonía intersticial específica y genética, organizativa genética. Pero acá hay lo que dice los americanos, dice J, que uno puede ir a buscar. Vayan a buscar las partes blandas. Si ustedes ven que hay calcificaciones de partes blandas, lo más probable es que sea una dermatomiositis o una polimiositis. Es decir, ante un cuadro, es decir, cuando uno mira tanto una radiografía como una tomografía, puede ser que hay que mirar todo, partes blancas, huesos, articulaciones que se vean, porque todo eso va a contribuir al diagnóstico. En este caso, la presencia de calcificaciones de partes blandas, aunque tenga un cuadro tomográfico de neumonía intersticial específica, tiene que hacer sugerir que se trata de una dermatomiositis polimiositis. En el síndrome de Sjögren, bueno, es muy parecido, ¿no es cierto?, también neumonía intersticial específica, una neumonía intersticial linfoidea. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, lo mismo. Y en el lupus, que de todas estas, junto con la artritis y la esclerosis sistémica progresiva, son
La artritis reumatoidea afecta al 1,2% de la población, más de mujeres, 3 a 1, desde los 25 y los 50 años. Puede haber derrame pleural, caso unilateral. Artritis tricoaritenoidea, sensación de cuerpo extraño, dolor, fiebre, linfático, bronquiectasis asociada a una neumonía organizativa genética y una enfermedad intersticial que puede ser una neumonía intersticial usual, una neumonía intersticial no específica, organizativa o una bronquiolitis folicular, la nueva bronquiolitis de la cual hablamos recién. Bueno, fíjense, en este caso tenemos grandes bronquiectasias, saculares, un patrón de vidrio generado, constante, y acá en las bases micropuntes, desglosamiento de centros. Siempre en la radiografía de tórax, cuando ustedes ven un tórax corto, con elevación de las bases pulmonares y algo de fibrosis bibasales, si el paciente tiene algún tipo de clínica de colágenopatía o de AR, sospéchenlo porque hay una marcada fibrosis bibasal y a veces secuelas de derrames pleurales en los pacientes con artritis reumatoidea, el llamado tórax corto. Esta es la fibrosis pulmonar secundaria también, a una AR. Y acá tenemos otra patología que es, no es frecuente, ¿no es cierto?, que es la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. Es más frecuente en mujeres, también de 30 a 50 años. Son pacientes que tienen tos seca y apnea y se pueden confundir con qué. ¿Con qué? Con una fibrosis intersticial idiopática, ¿no es cierto? Hay una superproducción de colágeno, fibrosis pulmonar y síndrome de Raynaud. Entonces acá, cuando ante un síndrome de Raynaud, nosotros ya pensamos, ¿no es cierto?, que se trata de una colagenopatía más que de una neumonía intersticial. Bueno, acá se apagaron la luz, se ve bien. Esto es típico de la esclerodermia, ¿no es cierto?, la fibrosis bibasal. Hay engrosamiento del tejido fibroso subpleural y también de algunos centros. Esto es la primera indicio de esclerodermia. Acá tenemos la esclerodermia, hay fibrosis, hay fibroquistes. Difícil de diferenciar de una neumonía específica o de una neumonía intersticial usual. Acá hay otra que pensé que es difícil hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora, una cosa importante acá, determinante, es la clínica. Los pacientes tienen comorbilidad y dilatación del esófago. Los pacientes siempre tienen estudiado el esófago porque desde mucho tiempo antes tienen reflujo, tienen dificultades para tragar por la comorbilidad y tienen este cuadro pulmonar. Bueno, acá tenemos otro caso, esclerosis, esclerodermia, muy parecida a una neumonía intersticial usual. Fíjense que inclusive la radiografía es difícil de diferenciar en una fibrosis pulmonar idiopática por la predominancia de las lesiones en bases y la presencia de microquistes. O sea, acá lo que tiene que prevaler ante un cuadro así es la clínica. Ustedes no pueden, ante una radiografía como esta o ante una tomografía con microquistes de distribución en gradiente al predominio de las bases, largarse y decir que es una fibrosis pulmonar idiopática o una neumonía intersticial usual. Tienen que hacer los diagnósticos diferenciales. Si es posible comunicarse con el médico para ver si el paciente no sufre de una colagenopatía, ¿cierto? Es decir, eso es lo más lógico.
en lo posible hagan diagnósticos diferenciales. Bueno, y el lupus, ¿no es cierto?, que siempre vamos a encontrar un antecedente o un derrame pleural y un patrón en mosaico. Patrón individual, patrón de mosaico en el lupus. Cuando quedan dudas si ese patrón en mosaico está determinado por una hemorragia pulmonar, se hace un lavado por alveolar y se observa la presencia de si hay hierro en los macrófagos alveolares. Acá tenemos otro Gracie Kramer, patrón de mosaico. Los diagnósticos diferenciales son la proteinosis alveolar y la neumonía microbiana. Pero acuérdense, en el grupo podemos tener este cuadro que puede estar provocado por una hemorragia intradiafragmática. Otras causas, que pueden aprender ustedes. Y acá, fíjense cómo se hizo este diagnóstico. En una polimiositis dermatomiositis. Acá no se ve mucho, habría que cambiar, hacer una placa más penetrada. Pero fíjense de este lado una calcificación de macular. Y eso ya define a ustedes el diagnóstico. Bueno, una característica de la dermatomiositis es que tiene un cuadro de neumonía organizativa parecido. Esto, más calcificaciones de parte blanda, ya saben que es una dermatomiositis. O el signo del halo invertido. ¿Se acuerdan del signo del halo? Que era un nódulo rodeado de patrón epitelio-perilado. Este es el signo del halo invertido, donde hay patrón epitelio-perilado rodeado de tejido colapsado con imágenes bronquiolares en su interior. Todo el tejido colapsado. Y la polimiositis tiene un aspecto similar a la neumonía especial específica, microquistes, distribución binasal, pero si ustedes lo sospechan, se puede pedir una FDG, PTC. Fíjense que el tejido es hipermetabólico, eso es la diferencia de las cosas. Y un síndrome de Sjögren, donde hay una neumonía muy parecida a la neumonía especial de Sjögren, fíjense, patrón tejido perilado y quistes distribuidos de forma aleatoria, no subpleurales. Esa es la característica de la neumonía especial de Sjögren. Muy bien. Otra patología que no tiene nada que ver con las de origen inmunológico como las anteriores es la sarcoidosis, que se caracteriza por la presencia de granulomas epitelioides no calcificantes diseminados que se distribuyen a nivel de las cisuras aquí a nivel subpleural. Bueno, ustedes saben que muchas veces el diagnóstico se hace por afectación mediastínica, en un 80%, y en un 50% por afectación parenquimatosa. Puede haber adenopatías biliares o bilaterales, nefrotraqueales, que pueden clasificar inclusive un patrón difuso vestíbulo nodular determinado por un granuloma, el bronco vascular, subpleural, a nivel de las cisuras, por eso se las llama esa cisura con nodulitos, ¿no es cierto? Se la llama enrollar de perla, gana de entrada o cisura granulosa, como más me gusta. En la sarcoidosis encontramos varios estadios. En el estadio 0 puede no haber ninguna anomalía. En el estadio 1 lo que predominan son las linfadenopatías, en el 50%. Uno hace el diagnóstico, unos vídeos grandes, bien lobulados, convexos, diagnóstico de adenopatías bilaterales, a veces pueden ser unilaterales. No se olviden, a la sarcoidosis no siempre son bilaterales. Ese es el estadio 1 de la sarcoidosis. El estadio 2 existen las linfadenopatías con una infiltración pulmonar en el 25 al 30%, en el 3 predomina la infiltración pulmonar y hay muy poca adenopatía o no la ven. Y el estadio 4 que va a la fibrosis y a la retracción y que puede confundirse con
irradiar los pulmones hacia arriba. Bueno, fíjense, estadio 1, grandes adenopatías, lobuladas, y convexos. Estadio 2, coexisten las adenopatías, pero también hay alteraciones pulmonares. Y estadio 3, sin adenopatías, solamente con alteraciones pulmonares. En una tomografía, con ventana intestinal, vemos las grandes adenomegalias bilaterales, con ventana de parénquima se ve la cisura, esta es la cisura izquierda, ¿no es cierto?, que no es una línea, sino que se llama, nosotros le llamamos cisura granulosa. El doctor Espina le dice collar de perlas, así, ahí vemos otra cisura granulosa de collar de perlas, esta también no está definida. Y acá fíjense ya la presencia de nódulos grandes, subpleurales, que tienden a coalescer. Esta ya es una sarcoidosis en su último estadio. Esta es la fase 4 de la sarcoidosis. Bueno, la artritis alérgica extrínseca crónica ha estado mucho trabajo de diagnosticar, y uno también la diagnostica generalmente por la clínica, ¿no? Porque puede tener muchas caras. La artritis alérgica extrínseca son pacientes alérgicos que tienen cuadros repetidos, con nudo, decaimiento, etc. El diagnóstico fundamentalmente clínico, y si tienen suerte van acompañados de estos cuadros. Pueden presentar un patrón nubilado, fase aguda, patrón nodular centrolobiliar y patrón de atrapamiento aéreo o de quistes. En la fase crónica van a un patrón reticular, bronquiectasias post-nasales, conexión, pueden ir también a la canalización y dispersión broncoauricular. Si este cuadro es tomado a tiempo, se puede hacer el diagnóstico, ¿cierto? Acá lo que predomina es un patrón epidemiológico difuso, ya con algo de fibrosis. Vemos muchas líneas, líneas que llegan a la pleura, no son vasos, acuérdense de eso. Ningún vaso llega a la pleura. Líneas que llegan a la pleura no son vasos. Bueno, fíjense cómo hay, tenemos también presencia de nódulos parenquimatosos, nódulos biliares, con un fondo de vidrio espirado y enfisema con el tratamiento adecuado. Acá tenemos otra. Acá los nódulos son más tenues, pero si ustedes agudizan la imaginación pueden ver grupos de nódulos que siempre son centrolobiliares. Eso es lo que más se menciona. La neumonitis tóxica por drogas. En todo paciente que hace tratamiento quimioterápico, uno tiene que presumir que en algún momento puede ser una neumonitis tóxica por drogas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cuadros podemos encontrar? Bueno, esta es una toxicidad por la metadona, no era precisamente un citostático, ¿no es cierto? Y que también puede confundir mucho porque produce un patrón lineal de fibrosis bilateral. La minoradona es muy parecida a la neumonitis especial específica, y el metotrexato y los citostáticos también pueden producir una neumonitis especial específica. Fíjense que abundan los microquistes en este caso. El tema acá es que siempre uno en el interrogatorio del paciente va a encontrar el dato clínico de que el paciente padeció algún tipo de neoplasia y está en tratamiento haciendo quimio o recientemente terminó la quimio. Por eso es tan importante, tan importante
la comunicación entre el médico radiólogo y el clínico. Nosotros que estamos en un hospital lo sabemos porque cuando vamos a una clínica privada hay cero comunicación. Y el radiólogo que no tiene datos clínicos hace radiomancia. Radiomancia se llama eso. Como leer en una bola de cristal. Nosotros aportamos un método diagnóstico más, importantísimo en esta época, pero que tiene que ser ayudado por la clínica. ¿Acaso cuando uno pide análisis a un paciente, nos pone el dato clínico de lo que tiene el paciente? Y a nosotros, ¿por qué no nos ponen el dato clínico que nos va a orientar al mejor diagnóstico y al mejor diagnóstico diferencial? Yo llegué a un punto en este hospital a no informar cuando no vienen los datos clínicos o no viene el residente a presentar el paciente, si lo que todos queremos es un buen diagnóstico. Entonces, cuanto más ayuda externa tenemos, mejor radiólogo vamos a hacer. Entonces, pónganse firmes, traten de, cuando van a trabajar en privado, de ustedes establecer el contacto. ¿Cómo se llama su médico? ¿Qué número de teléfono tiene? Llamar por teléfono, buscar la historia clínica, porque van a ser mejores radiólogos, sabiendo y conociendo los datos clínicos. En este caso, por ejemplo, si no saben que este paciente estuvo haciendo quimioterapia, es para ustedes una foto que salió de un tomógrafo, ¿cómo pueden decir que esto es una neumonía con toxicidad de droga? Necesitan el dato clínico, no somos magos, somos radiólogos nada más.